Fue el 12 de abril de 2017. América Latina se enteraba que había un nuevo capo de la droga. La policía de Colombia y la agencia antidrogas de Estados Unidos estaban en la búsqueda de los cabecillas de una organización que operaba a nivel internacional. Un narcotraficante calificado por la policía colombiana casi tan poderoso como el narcoterrorista Pablo Escobar, pero sin tanta exposición pública. Para el país era un golpe más duro. Nos enterábamos que era ecuatoriano. Dentro de esos 5, de 2 ecuatorianos, delinquía precisamente entre Ecuador y Colombia, enviando grandes toneladas de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. Su captura se dio bajo el operativo denominado Sol Naciente, del que la policía ecuatoriana por seguridad poco habló en su momento, y más bien se le atribuyeron todas las investigaciones y pericias a la policía colombiana y a la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA. Una versión que no fue del todo precisa. El trabajo, el operativo no termina. Por primera vez, la policía ecuatoriana, con la apertura del Ministerio del Interior, cuenta los detalles del operativo para capturar al que califican como uno de los narcotraficantes más peligrosos de la última década. ¿Quién es Edison Washington Prado, alias Gerald? Prado, alias Gerald, él no es un improvisado. Él inicia sus actividades delictivas con tráfico de contrabando, tráfico de migrantes. Registra su primera detención en 2006 por tráfico de migrantes. Cuando realizan el tráfico de migrantes, lo hacen a través de embarcaciones que salían desde la ciudad de Manta hacia Centroamérica. Esta actividad repetitiva hizo que Edison Prado llegue a tener conocimientos, llegue ya a tener las primeras bases para su estructura. Con esta estructura conformada era fácil ya montar un imperio de narcotráfico. Él empieza a realizar actividades de narcotráfico en base a esta estructura que ya tenía en el 2006. No era un pescador artesanal que, tentado al dinero fácil, dejó el oficio para dedicarse al narcotráfico. No existen registros de alguna actividad pesquera. En el 2006 fue aprehendido por tráfico de personas. Después dejó de traficar con personas para transportar droga. Cuando usted está traficando con migrantes, al ser intervenido por alguna autoridad de control, usted no puede arrojar a las personas al mar. Pero cuando está traficando con drogas, lo que ellos hacen es arrojar la droga al mar. Muchas de las veces son aprehendidos sin la droga y por derecho humanitario se declaran náufragos y posterior retornan al Ecuador. La primera detención de Gerald vinculado con el narcotráfico fue en el 2012. Pretendía transportar 300 kilos de cocaína cuando fue detenido por una patrulla estadounidense. Interceptó un cargamento de droga que tenía como destino a... Sin embargo, cuando lo pusieron en manos de la justicia esmeraldeña, le dieron una condena irrisoria y absurda. Gerald en el 2012 es aprehendido por unidades de guardacosta de Estados Unidos. Es entregado a las autoridades ecuatorianas y irrisoriamente recibe una sentencia de servicio comunitario. Él es sentenciado a realizar actividades de limpieza en una escuela. Entonces, ese tipo de ambigüedades en la normativa penal es la que muchas veces limita la acción de la Fiscalía y de la Policía. El poder de Washington Prado Álava, nacido en Manabí, había tocado a la justicia, sobre todo en los sectores donde más operaba. Gerald tenía varias metodologías o varios métodos para coercionar a la justicia. Él en Manabí incluso llegaron a arrojar panfletos ofreciendo cierta cantidad de dinero por la vida de un fiscal. Realizar llamadas telefónicas, mensajes de texto o directamente enviar emisarios que los visiten a los fiscales en las unidades en cada territorio. Esto obviamente es una forma en la cual él tenía cierto control sobre las investigaciones. Hubieron varias investigaciones en Manabí, tanto en contra de Prado como en su familia. Pero muchas de estas investigaciones no prosperaban porque
tenían bajo amenaza a agentes investigadores, a fiscales o a jueces. O en otro de los casos ya habían intereses de orden económico. Prado también pretendía comprar la justicia. El manejo integral de todos los procesos del tráfico de estupefacientes lo caracterizó a Gerald, así como a los viejos capos de la droga, como Pablo Escobar. Pablo Escobar es un referente en cuanto a la idealización del narcotráfico. Una persona que llegó a manejar todas las cadenas del narcotráfico. Esto va desde la producción hasta el mismo punto de entrega y distribución. Gerald, en relación a esta actividad, efectivamente empieza a realizar el transporte de droga, empieza a tener las conexiones directas con Centroamérica y él ve que tiene las condiciones de poder iniciar su propia actividad y no depender de organizaciones en Colombia. Instaura una serie de laboratorios en la frontera con Ecuador y Colombia y desde ahí empieza a suministrar la cocaína que posterior iba a ser transportada por sus embarcaciones, abastecida por su red logística y recibida por su hombre de confianza en Guatemala, para posterior ser negociada con organizaciones mexicanas. Por seguridad, protegemos la identidad de nuestra fuente. Es un agente especial que formó parte del equipo de investigadores que durante 2 años siguieron de cerca todas las actividades de Gerald y su familia. En la entrevista proporcionó documentación para respaldar su versión. El valor en el mercado negro de la cocaína, específicamente lo que es Centroamérica, que era el punto de arribo de las embarcaciones de Gerald, oscila entre los $15.000 a los $17.000. Valor en mercado negro de esta sustancia son exorbitantes. Ya son 55 las toneladas de droga incautadas en el país durante los primeros 7 meses del año. A Gerald se le atribuye el tráfico de 250 toneladas de droga desde Colombia y Ecuador hasta Centroamérica. Una cifra exorbitante. Si la comparamos con lo que movió el narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán hacia los Estados Unidos, cerca de 150 toneladas, por las que enfrenta 11 cargos en ese país dentro de un juicio que le llevaría a tener una condena que puede ser hasta de cadena perpetua. El ecuatoriano hacía el traspaso de la droga desde alta mar, lo que significa, de acuerdo a los números que maneja el Ministerio del Interior, que Gerald habría movido alrededor de $4.000 millones en menos de 8 años, solo traficando con cocaína. A diferencia del Chapo, Gerald es parte de lo que se denomina organización delictiva, es decir, que provee droga a los grandes cárteles mexicanos. Pero los tentáculos de su organización se extendieron a Colombia, donde Edison Prado manejaba otra identidad. Tenía documentos como John Alex Rengifo García y reclutó a más personas para extender su organización en este país y utilizarlos también como testaferros para la compra de bienes. En la operación efectuada en Cali, Tuluá, Tumaco y Melgar fueron capturadas 24 personas señaladas de ser los testaferros de Washington Prado Alaba, alias Gerald. El pasado 26 de noviembre de 2018, la policía colombiana realizó un nuevo operativo en 7 ciudades, donde incautó 124 propiedades, bienes y dinero en cuentas bancarias por un valor de $37 millones. Como resultado, 24 personas fueron detenidas. Se les aprendieron 3.070 millones de pesos en efectivo, es decir, es una cifra inconmensurable. El denominado Pablo Escobar de Ecuador fue extraditado el sábado desde Colombia hacia Estados Unidos. Edison Prado fue extraditado a los Estados Unidos por el gobierno colombiano. Y además del tráfico de drogas, se lo responsabiliza de alrededor de 16 muertes en Manabí y alianzas con otras organizaciones delictivas. Durante la investigación fueron capturadas más de 100 personas. La policía cree que sus inicios en la droga fue alrededor del 2010, con la ayuda de otro narco, Jefferson Bravo, esmeraldeño, que fue capturado en un operativo policial denominado Perla del Pacífico en el 2016. Gerald fue reclutado por Bravo.
De ellos se desprende toda una red delictiva. Tanto Bravo como Prado eran asesorados jurídicamente por 2 abogados. César Gómez y Olga Machuca, quien fue candidata a asambleísta en Manabí por Fuerza Ecuador Fe. A la vez, su esposo, un capitán de la policía llamado Freddy Zambrano, también colaboraba para ellos filtrando información. Todos fueron detenidos en el 2017 tras el operativo Sol Naciente. En los puestos claves, Gerald colocó a personas de su extrema confianza, sus 3 hermanos. Betsy, quien está prófuga de la justicia. Wilton, que enfrenta una pena por enriquecimiento ilícito. Y Manuel, abatido en el 2017 por otras organizaciones delictivas de Cali, justo después de que capturaron a Gerald. Manuel Prado trató de tomar el control de los negocios del hermano, pero no lo consiguió. Los 3 hermanos se encargaban de los ajustes de cuenta a través de un grupo de sicarios. Localmente, de la red se encargaba Daniel A., quien está desaparecido. A él se lo responsabilizó de la pérdida de $3 millones de una de las caletas donde se escondía el dinero. Los agentes de la policía lo descubrieron en caletas. Eran cientos de paquetes con dinero escondidos bajo el piso en inmuebles de Guayas y Manabí. Y posiblemente ese fue el momento en el que toma un giro la historia de delitos de Gerald y la cuenta regresiva para su captura. Porque comienza a buscar a los responsables del robo de los 3 millones y desata una ola de violencia en Manabí, sicariatos y secuestros. Era inicios del 2015 y duró varios meses. El caso se torna importante para las autoridades en el Ecuador en razón de que esta organización empezó a generar mucha violencia. Empezamos a tener una creciente ola de sicariatos en Manabí y todo obedecía o apuntaba a que se trataba la estructura de alias Gerald. Entonces el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, veían con ojos de preocupación esta creciente ola de violencia y se conforma este equipo de trabajo para justamente neutralizar esta estructura criminal que venía creciendo desmesuradamente en el Ecuador. Gerald se fue de Ecuador a finales del 2015 y se estableció en Cali, donde también corrió sangre en busca de establecer su poder. Así, apareció en el radar de la policía colombiana y desde ese momento empezaron a investigarlo. Pero hay otro personaje clave en los negocios de Gerald, su mujer, Julia Mero. Por el delito de enriquecimiento privado no justificado fue sentenciada a 5 años de prisión Julia M. Observamos que ella tiene un poder de decisión. Empieza a dar disposiciones, empieza a coordinar los movimientos del dinero. Julia Jaira pretendía aparentar ante los tribunales ser una ama de casa y no tener conocimiento o participación de las actividades de Gerald. Sin embargo, en el proceso investigativo nosotros pudimos demostrar lo contrario. La operación fue una operación regional. Se realizó varios meses antes, varias coordinaciones con la policía colombiana y la Agencia Antidroga de los Estados Unidos. Días antes tenía una estrecha coordinación con la Policía Nacional de Colombia, Fiscalía de Colombia, y se estaba planificando ya la acción operativa. Esa semana de abril del 2017 era una semana de feriado, me parece Semana Santa, entonces Prado decide viajar a Colombia, él se va por Tumaco. Nosotros estábamos al pendiente de los movimientos que este ciudadano hacía y de los movimientos que realizaba su esposa. Cuando Colombia ya nos confirma la detención de Edison Prado, inmediatamente nosotros ejecutamos la operación aquí en el Ecuador. Nuestra operación estaba centrada en detener a las personas que eran el círculo de seguridad de Edison Prado. Edison Prado contaba con un círculo de seguridad, directamente estaba custodiado por 2 ciudadanos que registran antecedentes de haber pertenecido a grupos criminales en Manabí. Teníamos clara la misión, sabíamos que debemos buscar el dinero que Prado había movido desde Cali hacia el Ecuador
y empezamos a trabajar con perros detectores de papel moneda. Durante el operativo Sol Naciente, que se ejecutó entre el 12 y 13 de abril de 2017, se encontraron enterrados en Caleta 17 millones de dólares. Y se incautaron alrededor de 23 propiedades valoradas en 8 millones de dólares. Antes del aparecimiento del Código Orgánico Integral Penal, teníamos una ley de antidrogas. Todo un cuerpo legal orientado a luchar contra las drogas, a normar los procedimientos en cuanto a las investigaciones de droga. Y con el aparecimiento del Código Orgánico Integral Penal, si bien es cierto, nos da muchas herramientas, nos faculta muchas herramientas investigativas, pero también abre muchas posibilidades a estas organizaciones. En el COIP, sobre materia de narcotráfico, solo contamos con 2 artículos. Esto de las sentencias reducidas o mínimas, este caso no es un caso que se mire solo con los ojos de la justicia ecuatoriana. Este caso es un caso de carácter regional. Cuando iniciamos las investigaciones en contra de Prado, se las inició por actividades de narcotráfico. Todos los investigados se acogieron a un procedimiento abreviado, asumieron la culpa, asumieron lo que la Fiscalía les imputaba y recibieron sentencias mínimas en beneficio de haber asumido este procedimiento. Entonces vemos que efectivamente existe la permisividad, existe un cierto grado de flexibilidad en cuanto a la normativa penal vigente. Gerald está detenido en una cárcel de los Estados Unidos en espera del juicio, por el que podría recibir cadena perpetua. Mientras tanto, en Ecuador, los detenidos, entre ellos su mujer, fueron procesados por enriquecimiento ilícito. Se acogieron al procedimiento abreviado declarándose culpables y la justicia les dio la sentencia mínima de 5 años. El rastro de Gerald ha dejado una estela de corrupción. Al volver develaremos cómo Gerald pudo obtener una matrícula de capitán de barco entregada por las autoridades y que él utilizó para sus negocios ilícitos. Gerald no era un pescador como se ha contado. Sus padres registran actividad pesquera, sin embargo, él no estuvo involucrado directamente en este mundo. Aprovechó vivir a orillas del mar para desde muy joven dedicarse a ilícitos como el tráfico de migrantes. Sin embargo, para cumplir con el objetivo de cuidar todos los procesos de transporte de drogas, necesitaba comandar una embarcación y para eso debía obtener una matrícula para navegar como patrón costanero, que es un capitán. Así los hilos del narcotráfico nos llevó a otra red de corrupción, la emisión de matrículas irregulares. Entendamos cómo funciona. Para conseguir esa especialidad se requiere de ascensos de jerarquías y mucho tiempo en el mar. Para que un marino llegue a tener la especialidad de patrón costanero, debe ascender a marinero de primera de puente o timonel, y de ahí a patrón costanero. Además, requieren cumplir con alrededor de 8 cursos sobre destrezas en el mar, que en Ecuador solo los imparte la Escuela de la Marina Mercante ESMENA. Estos cursos pueden tomar menos de 1 año, dependiendo de la oferta académica de la ESMENA, pero el requisito que toma más tiempo es el de la práctica en el mar. Según la especialidad, si es para trabajar en buque pesquero o alto bordo, para llegar a ser patrón costanero, todo pescador debe cumplir con alrededor de 7 años de embarque efectivo. Es decir, se cuenta solo el tiempo que están en alta mar, así que se necesitarían casi 10 años llegar a ese título. Gerald consiguió ser patrón costanero en 6 meses, sin tener los ascensos, con apenas 360 días de navegación de los 2.500 que necesitaba. Solo tiene los cursos y todos los realizó en España, según consta en los registros de la Dirección de Espacios Acuáticos DIRNEA. Solicitamos una entrevista con un vocero de esta institución, pero no hubo 1 ni 2, hubo 12.
¿Es posible pasar de un pescador a patrón costanero en 6 meses? Acorde con nuestra legislación interna, no lo podemos hacer. Acorde con las legislaciones de otros estados, habría que analizar cuál es la legislación propia de los otros estados, cuáles son las reglas de bandera de cada uno de estos estados, para que podamos dar una respuesta 100% certera. Averiguamos la legislación española y los requisitos son muy parecidos a los nuestros. Y tiene lógica, porque todos los países que comparten mar están bajo los estándares de la Organización Marítima Internacional, OMI, que articula las mismas políticas para todos. ¿Cómo logró Gerald el título de patrón costanero? Son las respuestas que buscamos. Pero ni en la Capitanía de Manta, que era la ciudad desde donde zarpaba Gerald, ni en la DIRNEA, que es la máxima autoridad en estos temas, tienen los documentos que respalden el título de patrón costanero. Y no solo de él. Visión 360 ha podido corroborar que más de 300 pescadores han obtenido matrícula de patrón costanero y de patrón de altura, que es un grado superior, de manera irregular. Me dice que la matrícula que tiene Gerald, los documentos que me imagino debió haber traído impresos, ¿eso se encuentra en algún sitio, un archivo de la DIRNEA? Los documentos que tengo entendido se presentaron en este momento, en este caso específico, la autoridad que tenía esa competencia debe contar con los archivos correspondientes. Muchos de ellos no tienen un solo curso de los que exige la ley. No tienen las horas de navegación necesarias. Hay información alterada como las fechas de emisión de las matrículas, que según el sistema en algunos casos fueron emitidas en el 2019 o 2020, es decir, en el futuro, lo que resulta imposible. Encontramos también que alrededor de 60 pescadores tienen títulos otorgados supuestamente en España. Y no solo eso, más de 15 pescadores tienen antecedentes penales, sobre todo por narcotráfico. Aunque esto no quiere decir que todos los pescadores están involucrados en problemas de drogas. Para quienes sí se dedican a la pesca, navegar con un título de patrón costanero significa percibir hasta 8 veces más ingresos por cada faena. Hay que mencionar que esta competencia estuvo delegada a otra entidad en años anteriores. ¿A qué entidad? Al Ministerio de Transportes y Obras Públicas. A la Subsecretaría a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. En el año 2012, el expresidente Rafael Correa, mediante un decreto que mandaba modernizar los servicios del Estado, cambió las competencias de la emisión de matrículas de gente de mar, de la Armada a la Subsecretaría de Puertos, es decir, a los civiles. Lo que nunca se logró acordar en el proceso de coordinación interinstitucional fue la transferencia definitiva del sistema de información, de la base de datos que registra a toda la gente de mar y de puertos, que estaba bajo la administración de la Armada, de las Fuerzas Armadas, pero nunca pasó su administración a la Subsecretaría de Puertos. De los documentos que Visión 360 ha podido acceder, de más de 300 matrículas irregulares, el 70% se emitieron en el tiempo en que la Subsecretaría estuvo a cargo. Pero esta entidad tampoco tiene el documento de respaldo de los certificados de Gerald. No existen, ratificado, totalmente confirmado, con total seguridad. Nunca hubo un ingreso regular de documentación en físico a la subsecretaría, en ningún momento. Vemos que ha habido también un robo de claves. Hay un proceso de ¿cómo podríamos decirlo? De hackeo de las claves. Alguien accedió a las claves del SIGMAP, de las personas de la Subsecretaría de Puertos, y hizo el ingreso de manera irregular de ciertos, del muestreo que hemos sacado, principalmente de algunos nombres que ustedes mismos nos han facilitado. Hicimos un muestreo inmediatamente. Evidentemente están registrados en el sistema de una manera bastante irregular, porque hicieron un ingreso de los cursos que ellos siguieron en pocas horas. En pocos minutos se hizo el ingreso de varios de estos cursos, y eso no es algo normal, digamos. El sistema al que nos referimos se llama SIGMAP. Es una importante base de datos donde se puede visualizar información personal de quienes están navegando, las embarcaciones que tiene, las fechas de los zarpes e incluso los barcos que tienen GPS. Se puede ver en tiempo real dónde están navegando ahora mismo. Este sistema es como un registro civil para gente de mar. Lo interesante es que permite ver el nombre del funcionario que ingresa un servicio a este sistema. Así que seguir las huellas no es tan complejo.
Así se pudo determinar que una funcionaria de la Subsecretaría de Puertos fue quien hizo el ingreso de Edison Prado, alias Gerald. Y pudimos percatarnos que ella estaba con un permiso en vacaciones, con permiso de vacaciones. Ella no se encontraba en la institución justamente en la fecha cuando se hicieron estos ingresos. Para ingresar al sistema se lo puede hacer desde cualquier lugar y no todos los funcionarios tienen acceso a este. Eran alrededor de 3 personas que tenían estas claves, entonces que podían tener acceso para gente de mar. Según la Subsecretaría de Puertos, en el 2015, un funcionario se dio cuenta que utilizaron su usuario para modificar en el sistema y subir de jerarquía a patrón costanero a 2 pescadores. Los bloqueó y denunció estas irregularidades al subsecretario. Así reposa en los documentos que nos entregaron. Les hicieron las consultas a la DIRNEA que administraba el sistema informático. Sin embargo, según el documento, no obtuvieron una respuesta y los 2 pescadores hasta ahora están habilitados para navegar como patrón costanero, sin los requisitos necesarios. Nada detuvo la emisión constante de matrículas con irregularidades. ¿Es posible tener esa jerarquía, esa especialidad con solo esos cursos? Y todos son hechos en España. ¿Eso no es irregular? Me dan indicios de que podría estarse efectuando algún hecho irregular, pero insisto, debe efectuarse literalmente el debido proceso para constatar si es que esto efectivamente es irregular o si es que efectivamente amerita una conciencia y voluntad de hacer algo que está fuera de una norma nacional. Edison Prado, en las fechas en las que él realizó estos cursos, estuvo en Colombia. Todos esos meses, desde enero del año 2015, según Migración, él no estuvo en España, él estuvo en Colombia. Obtuvimos el registro migratorio de Gerald, quien entre febrero a julio de 2015 entraba y salía de Ecuador hacia Colombia por San Lorenzo de Esmeraldas y en una ocasión por el aeropuerto de Guayaquil. Así que Gerald no tuvo una visa para España, ni estuvo en ese país realizando los cursos. Pudimos verificar la misma información con otros pescadores que en algunos casos nunca han salido del Ecuador y en otros, como este, quien también obtuvo su título de patrón costanero en España. Sin embargo, según Migración, solo tiene un registro de salida del país hacia México. Él fue detenido en el 2017 por narcotráfico. Pero nuestra pregunta a las autoridades de cómo cientos de pescadores, incluido el mayor narcotraficante de América Latina, obtuvieron matrículas de capitanes de embarcación, ha tenido respuestas variadas, desde hackeo al sistema, ingresos no autorizados de terceros o la presunción de inocencia. Sin embargo, este pescador accedió a hablar y explicar cómo obtuvo ilegalmente su matrícula. La obtuve porque un compañero sacó una matrícula en capitanía porque un señor de una agencia naviera le ayudó. Entonces, por medio de mi amigo, pude llegar a esta agencia y ellos me pudieron sacar mis documentos. Normalmente la agencia naviera trabaja con lo que es capitanía. Entonces, capitanía se encarga de dar los documentos marítimos, donde normalmente ahí adentro el agente naviero, con esta persona es la que le digo, con la persona que saca el documento, con el que está en la impresora. ¿Cuánto cuesta eso? Eso me costó $5.000, esa credencial. ¿Cuáles son los requisitos? Solo el dinero no. Requisito una copia de la cédula, nada más. ¿Y el dinero? Ajá. ¿Y el dinero es en efectivo en ese momento? Sí. ¿Y cuánto tiempo le tomó eso? Eso fue un día, 2 días. La mayoría de los capitanes que nosotros que conozco han tenido su matrícula así. Han tenido la matrícula de esta manera. Para julio de 2015, con otro decreto, Correa le devolvió las competencias a la Armada, a la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, DIRNEA, que terminó por asumirlas, según sus autoridades, a finales de ese año. Pero desde entonces, la emisión de matrículas irregulares ha continuado. Eso yo no. Aunque en la Capitanía de Manta no se reconoce que exista una estructura de corrupción de fondo, el capitán de Puerto de Manta, Carlos Nivela, hace unos meses instaló en su despacho la máquina impresora de carnés. Para él, la mejor forma de controlar las impresiones.
justamente esa máquina que está atrás, a mediados del año pasado, yo justamente para tener un mejor control, pero ese es el criterio de Javier Nivela Bajaña. Yo para tener un control la subí aquí, que desde este año la subí acá, justamente porque yo como que chuzo, a las finales podría hacer algún tema para tenerla bajo control. Contraalmirante, ¿no cree usted que hay una red de corrupción adentro de todo esto que está funcionando? Es decir, no es solamente un caso, son cientos de casos. Nosotros estamos en proceso de investigación de todos los casos. Como yo le manifesté, tenemos controles y esos controles van a arrojar esta información de presuntas irregularidades. Nosotros estamos en la obligación de controlar y de desarticular en caso de que existan este tipo de mafias o de bandas presumiblemente conformadas o realizando actos ilícitos en este sistema, en este proceso. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No vamos a perdonar absolutamente a nadie. Volvamos a la pregunta, ¿cómo obtuvo Gerald su matrícula de patrón costanero en el 2015? Existían dos instancias en ese entonces que tenían acceso para hacer modificaciones en el sistema. Los funcionarios de Subsecretaría de Puertos que receptaban los documentos de los pescadores y la CETEN, el Centro de Tecnología de la Información de la DIRNEA, que maneja todo el sistema informático y está bajo el mando de la Armada. Según el rastro que dejó el ingreso de Gerald como patrón costanero, una funcionaria de la Subsecretaría de Puertos habría modificado los datos en el sistema. Y en la Capitanía de Puerto de Guayaquil se imprimió el documento. Así facilitaron los negocios ilícitos de Gerald. Las modalidades de corrupción en este sistema son variadas, y aunque las autoridades se ven sorprendidas ante nuestra denuncia, ya se ventilaban otros casos al menos al interior de la Escuela de la Marina Mercante, ESMENA. En el 2017, el exdirector encontró que uno de los instructores de los cursos de ascenso que se dictan en la ESMENA cobraba coimas a los pescadores para no estar presentes en las clases. Él los ponía en lista sin que asistan. Al final les entregaban el certificado con todas las firmas y sellos. Así lo corroboró el nuevo director de la ESMENA. Lo que he conocido de años anteriores es que algunos instructores actuaron de la manera que usted explica y cuando se supo se tomaron las acciones correctivas inmediatas. ¿Y qué pasó para poder retirarles esas matrículas a esos pescadores? Porque finalmente ellos no realizaron los cursos. En el caso de las matrículas, ellos sacan las matrículas cuando tienen un curso de formación, que es el que da el título. Hacen un curso para tener el título y luego cumplen con otros requisitos que son cursos de capacitación y son específicos para cada jerarquía. Entonces ellos sacaron su matrícula, los casos específicos no sé si se le hicieron alguna intervención. En octubre le entregamos al capitán de Puerto de Manta alrededor de 150 nombres de pescadores con jerarquía de patrón costanero que obtuvieron el título de manera irregular. Pero curiosamente, solo unos días antes de la emisión de este reportaje, los pescadores fueron inactivados y con prohibición de realizar trámites por investigación. Pero bloquear las matrículas es insuficiente. Atrás de esta red de corrupción están involucrados tramitadores con influencia al sistema de la DIRNEA y en su momento al personal de la Subsecretaría de Puertos. Y llegar a ellos es posible, porque el sistema deja las huellas de quienes han hecho los ingresos de estos datos fraudulentos. Todas las autoridades entrevistadas han asegurado investigar y sancionar con rigor. Solo el tiempo lo dirá.